¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer saludarles. Gracias por acompañarnos en esta emisión de jueves. Y hoy vamos a poner en la mesa de debate el avance de los gobiernos de izquierda progresistas en América Latina. ¿Qué lectura podemos hacer de esta caminada considerable que desde el 2018 hemos visto en 8 países con las economías más importantes de la región? México, Argentina, Bolivia, Perú, Honduras, Chile, Colombia y recientemente Brasil, pues nos recuerda a los primeros años de este siglo cuando 3 de cada 4 sudamericanos pasaron a ser gobernados por presidentes de izquierda, la llamada marea rosa. Pero ¿qué tanto se parece a aquella ola socialdemócrata a la que hoy volvemos a vivir en el continente? ¿Qué tanto se parecen o se diferencian unos gobiernos de otros aunque se consideren progresistas? ¿Qué matices podemos encontrar entre cada uno de los líderes de la región? ¿Qué lectura tomar de aquellos países que aún asumiéndose como gobiernos de izquierda, pues han tendido más hacia regímenes antidemocráticos? De esto y más vamos a conversar hoy pues con dos grandes especialistas justamente pues ubicados en 12 lugares estratégicos. Bienvenido Farid Cajat, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, gracias. Gracias a ti y bueno, déjame comentarle aquí a nuestro público, tú eres internacionalista y eres profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Bienvenido. Gracias. Y Fabricio Pereira da Silva, politólogo, tú pues eres también profesor investigador de la Universidad Federal de Río de Janeiro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Déjame empezar, si te parece, contigo, Fabricio, en un primer saque. ¿Qué opinas? ¿Qué lectura? ¿Qué podemos ver en esto que yo decía, si es que es posible llamarle la nueva marea rosa? Líderes progresistas o de izquierda, pues que han asumido el poder a partir de 2018 en la región de América Latina. Fabricio. Si es posible hablar de una nueva marea rosa, una segunda marea rosa, pero es muy limitada, muy acotada en comparación con la anterior, me parece. Sí, para empezar, eso es muy importante considerar. Es sí una nueva marea, es un otro momento de liderazgos de izquierda, centro-izquierda que llegan al poder en los países más importantes de la región. Y ahora con la participación de Colombia y de México, que no estaban en la primera marea rosa, pero es un momento de más limitaciones económicas, geopolíticas, me parece, en la región. No será tan simple para esos gobiernos. Tuvieron un momento mejor, una posibilidad, una coyuntura mejor antes, en la primera década del siglo, ¿no? Los 2000, años 2000. Ahora no será tan fácil. De acuerdo. Farid, no será tan fácil, dice Fabricio. Hay ciertas limitaciones económicas, desde luego un mapa geopolítico totalmente distinto, ¿no?, al de hace algunos años. ¿Qué ves tú justamente en ese terreno? ¿Por qué crees que no será tan fácil o sí? ¿Qué opinas? No, en lo absoluto. Coincido en que, primero, las circunstancias económicas son menos favorables. La primera marea rosa coincide, aunque antecede, por ejemplo, Hugo Chávez llega al gobierno en 1999, pero en 2003 empieza el mayor ciclo al alza de precios de materias primas de exportación de la región y dura una década, de 2003 a 2013. No es probablemente casual que las derrotas electorales de la izquierda empiecen poco después del fin del superciclo de las materias primas. Además de que las circunstancias económicas son mucho más adversas, la derecha es menos democrática. Digamos, tras el fin de la Guerra Fría, por primera vez en la región fue posible que candidatos de izquierda compitieran en igualdad de condiciones, ganaran elecciones y ejercieran el gobierno. Antes lo común era o que no se les permitiera competir, o si llegaban al gobierno eran derrocados, como el caso de Goulart en Brasil o Allende en Chile.
Me temo que esa primavera democrática podría estar llegando a su fin, ¿no? Ya tuvimos un golpe de Estado en 2009 en Honduras contra un presidente que no fue elegido como un presidente de izquierda, pero se alineó con fuerzas de izquierda una vez en el gobierno, y hemos tenido la destitución en circunstancias de dudosa constitucionalidad de presidentes como Lugo en Paraguay, Dilma Rousseff en Brasil o Evo Morales en Bolivia. Además del hecho de que creo que ahora lo que hay más que un giro a la izquierda es un giro contra el oficialismo. 15 elecciones consecutivas con la de Lula, en donde el partido en el gobierno pierde la siguiente elección presidencial. Y además esta izquierda tiene más diferencias que las que tenía antes. Temas como el del feminismo, el llamado extractivismo, la guerra en Ucrania, dividen claramente a las izquierdas de la región. Así es. Fabricio, algo que es interesante, y vaya que ustedes en Brasil lo han vivido, ¿no? No solamente pues, por el encarcelamiento, todo este proceso pues, ilegal que hoy nos enteramos de que vivió Lula y luego el impeachment de Dilma Rousseff. Dice Farid, no será tan fácil porque hoy la derecha es menos democrática. Sin embargo, lo que hemos visto, por ejemplo, en Brasil, ¿no? y con la llegada de Lula, pues se ha tenido que negociar incluso en este gobierno, pues con sectores que parecían estar más cargados a la derecha. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Hay que negociar en estos tiempos con esa derecha menos democrática o cuál sería el escenario, Fabricio? De hecho, el escenario en Brasil yo pienso que es paradigmático de lo que está pasando en la región, ¿no? Yo coincido totalmente con lo que ha mencionado Farid, que dice que es en gran medida una elección en contra de los oficialismos, ¿no? Elecciones de las oposiciones en casi todos los países de América Latina en los últimos 2 años, ¿no? Y eso fue muy paradigmático en Brasil. En Brasil lo que pudimos percibir hoy es la formación de un frente democrático, ¿sí? No es un frente de izquierda, es un frente que se organizó en contra de esa derecha más autoritaria. De hecho, Lula ha tenido que negociar con muchos sectores, pero no con los sectores duros de esa extrema derecha, los sectores más autoritarios que se quedaron con Bolsonaro. Lula negoció con los sectores de centro y de centro derecha que se presentaban como demócratas, como, bueno, demócratas liberales, ¿no? Liberales sociales y esas cosas. Así que ha sido un gran frente, la formación de un gran frente democrático en contra del gobierno Bolsonaro, del bolsonarismo. Entonces no se forma hoy en Brasil, a partir del 1 de enero, un gobierno de izquierda o centro-izquierda. Se forma un frente democrático que me parece un centro de un frente de contención de los grupos más autoritarios y más fascistas, como algunas veces ha pasado en Italia o en Francia en las últimas elecciones, ¿no? Y bueno, Perdóname, no, adelante. ¿Querías agregar algo más? no, eso que en general yo pienso que la tendencia es de moderación. De acuerdo. No solo en Brasil, pero en la gran mayoría de los casos. Y como dice Farid, hay más diferencias entre esas izquierdas nuevas, viejas, más moderadas, más radicales. En muchos países hay muchas diferencias que pasan por el tema del indigenismo, que pasa por el tema del ambientalismo, ¿no? Críticas al desarrollo, el tema del feminismo, el tema de la negritud en Brasil. Hay muchos temas que no estaban tan presentes en la primera marea rosa.
Así es. Farid, creo que aquí hay un punto muy interesante y probablemente podría ser un matiz, y te lo pregunto tú que conoces pues la realidad mexicana, porque viviste aquí un rato. Dice Fabricio, lo que ocurrió en Brasil, como un caso paradigmático, no es que haya llegado al poder un frente de izquierda, digamos, así, entendido de una manera amplia, sino un frente democrático, un frente de contención, y desde luego pues eso nos resuena también en México, porque en México hay una serie de críticas y de reflexiones de si esto realmente, el haber llegado el presidente López Obrador, se hizo a partir justamente de un frente democrático en donde cupieron, digamos que diferentes posturas político-ideológicas. ¿Podría ser una característica? Hoy es fundamental negociar con diversas fuerzas políticas e ideológicas. Sí, aunque en México no había, antes de la llegada de López Obrador, un gobierno de derecha radical que pudiera ser percibido como una amenaza para el sistema democrático. Dicho sea de paso, la izquierda, como tú mencionaste, también puede ser una amenaza para el sistema democrático en casos como los de, bueno, de hecho no es una amenaza, la amenaza ya se consumó y son regímenes autoritarios, los de Nicaragua y Venezuela, por ejemplo, ¿no? O sea, los que ponen en riesgo la democracia son fuerzas radicales de ambos extremos del espectro. No me parece que el caso de México fuera en ese sentido similar, aunque sí me parece que es similar a lo que ocurre en la región de hartazgo con el statu quo, con el oficialismo, porque recordemos que López Obrador ya había sido candidato en 2 ocasiones a la presidencia y su votación giraba en torno a una tercera parte del voto popular. En esta última elección obtuvo más de la mitad. ¿Qué cosa es lo que hace que en esta región haya tanto descontento con el oficialismo? Puede haber causas locales en cada país, pero parece haber también causas regionales o internacionales. El fin del superciclo de las materias primas, luego la mayor pandemia en un siglo, aunque eso fue después de que fuera elegido López Obrador, pero la mayor pandemia en un siglo, la mayor recesión desde la Gran Depresión, la mayor inflación en 40 años. O sea, más allá de los problemas de cada país, hay shocks externos que creo que ayudan a explicar el descontento con el oficialismo en la virtual totalidad de los casos. De acuerdo. Déjenme hacer una muy breve pausa y regresamos. Estamos conversando pues sobre qué pasa, desde dónde leemos este avance, esta llegada de una nueva marea rosa, las izquierdas y los progresismos en América Latina. Volvemos. Regresamos y estamos hablando sobre el avance de las izquierdas en América Latina. Déjame hacerte una pregunta, Farid, porque ciertamente, ya lo comentaban ambos, aquí hay un gran riesgo, ¿no? o ciertos regímenes que ponen en riesgo el avance de las izquierdas o de los progresismos en América Latina, y tiene que ver con esos regímenes autoritarios que incluso intentan meterse a este mismo costal, como decimos en México. Caso concreto, Nicaragua y Venezuela. Pero en el caso de Perú, hay algo que está sucediendo de manera muy interesante. Un gobierno también que llegó legítimamente desde la izquierda, pero empieza a haber escándalos de corrupción y una serie de cosas que ponen en entredicho a este régimen en Perú. Farid. Sí, bueno, el gobierno de Pedro Castillo llega a la segunda vuelta electoral en el Perú. Si nadie obtiene mitad más uno en la primera ronda de elecciones presidenciales, hay una segunda ronda entre los dos primeros en número de votos. Él llega a segunda vuelta con un programa radical de Perú Libre, que es un partido que se define estatutariamente como marxista-leninista y que planteaba, por ejemplo, la expropiación de sectores estratégicos de la economía. El punto, sin embargo, a tener en cuenta es que Pedro Castillo nunca fue militante de ese partido, sino hasta el momento en que decide ser candidato, porque el jefe del partido no podía ser candidato porque tenía una condena judicial que lo impedía.
Además, en segunda vuelta, Castillo cambia de programa, adopta un nuevo programa más moderado, y una vez en el gobierno, uno, renuncia al partido por el que fue elegido presidente, y dos, no aplicó ninguno de los dos programas. El primero hablaba de estatización de empresas privadas, por suerte no aplicó ese programa, pero tampoco aplicó el segundo, que en la línea de lo que hacen Petro y Boric en Colombia y Chile respectivamente, planteaba una reforma tributaria en donde había que elevar la presión tributaria, hacer los impuestos más progresivos, es decir, paga más el que más tiene, y destinar la virtual totalidad de la recaudación adicional a gasto social. El gobierno de Castillo tampoco hizo eso. Entonces, ¿debiera seguir siendo considerado de izquierda? En mi opinión, no. Es un gobierno muy poco competente en el manejo de la gestión pública. Es un gobierno con acusaciones fundamentadas, en mi opinión, de corrupción, pero no es el gobierno radical al que combatieron sectores conservadores en la campaña electoral. Cuando menos ese riesgo no se consumó. De acuerdo. Fabricio, en el caso de Brasil, y retomando lo que comentábamos al inicio, hoy estos gobiernos de izquierda en América Latina se enfrentan quizá a una derecha menos democrática, pero también a guerras mediáticas tremendas, por el otro lado a esto que pues ustedes conocen muy bien, esto que se ha llamado welfare, ¿no? Golpes de Estado a nombre de la ley, en fin, una serie de mecanismos que podrían poner en riesgo a los gobiernos. ¿A qué se enfrentan ustedes particularmente en Brasil? ¿Cómo están viviendo estas guerras mediáticas, estas guerras sucias a nivel político? Bueno, ha sido muy impactante en las últimas elecciones, ¿no? Porque se puede considerar que en 2016 tuvimos un golpe institucional en Brasil, cuando se depuso a Dilma Rousseff. Y después con toda la campaña mediática y bueno, de lawfare, con apoyo incluso de muchas informaciones de los Estados Unidos que llevaron a Lula a la cárcel por muchas acusaciones sin fundamentación en las vísperas de la elección de 2018, lo que ha sido muy importante para la elección de Bolsonaro en aquellas elecciones, ¿no? Entonces, 2016 y 2018 han sido momentos en que esa campaña mediática y el lawfare tuvieron un impacto decisivo en la política brasileña. Y con eso seguimos en una dirección hasta muy poco tiempo de un peligro muy considerable de un cierre de régimen en Brasil, de que estábamos así en una zona gris, no era así una democracia plena, pero no llegaba a ser un régimen autoritario. Pero con una segunda elección de Bolsonaro, si eso hubiera pasado en esas elecciones ahora, seguramente seguiríamos en esa dirección. Esa elección de 2022 ha sido una elección, una campaña muy sucia, con con un fuerte impacto, un impacto más fuerte todavía que en la elección anterior, de fake news y de una campaña en las redes sociales, en Twitter, en WhatsApp, de intentos de cambiar, de influir en los resultados, ¿no? Y ahora, bueno, hay todavía un sector movilizado en la calle, pequeño pero considerable, de apoyadores de la extrema derecha que buscan defender la idea de que las elecciones en Brasil han sido ilegales, que el sistema electoral en Brasil no funciona y todo eso, lo que es también una fake news, ¿no? Entonces estamos en ese momento, estamos, por decir así, ahora en ese momento en la tercera vuelta de las elecciones, que seguirán hasta la toma de posesión.
Lula. Vaya, complejo panorama. Farid, insisto en esto, derechas menos democráticas y yo agregaría globales además, ¿no? Porque estamos viendo, caso concreto acá en México, bueno, una derecha que se ha agrupado con grupos en España, ¿no? En Europa también, y que empieza a construir una narrativa compleja, llena, como decía Fabricio, de noticias falsas, ¿no? De guerras mediáticas en las que es posible ahí pues manipular, ¿no? Muchísimas emociones y una gran parte de la ciudadanía. ¿Qué hacer frente a eso? Porque tú también eres un especialista en las derechas, justamente, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo mirar y cómo enfrentar este tipo de situación? Sí, una primera cuestión. Presumo que te refieres a la Carta de Madrid que auspicia Vox y que firman dirigentes de derecha radical en América Latina. Y También varios, el Fondo para la Democracia y la Libertad, al claro, frente de Mario Vargas Llosa, el Grupo IDEA, claro, ¿no? Ese Frente Iberoamericano, en fin, hay varias organizaciones, no solamente esta que es muy sí. visible con Vox, ¿no? Sí, sin embargo, diría la derecha radical latinoamericana tiene un componente anticomunista más marcado que la europea o la norteamericana. Primero porque en Estados Unidos la izquierda nunca fue una fuerza electoralmente importante, probablemente hasta Bernie Sanders. Pero además en el caso europeo, la izquierda tradicional, la socialdemocracia, venía perdiendo peso electoral cuando insurge la derecha radical. Cuando el clan Le Pen, sea el padre o la hija, pasan a segunda vuelta de elecciones presidenciales en Francia, confrontan a otros candidatos de derecha, a Jacques Chirac primero y al actual presidente Macron, ¿no? En cambio, en América Latina la derecha radical surge durante el mayor periodo de auge en la historia de la región de la izquierda, electoralmente hablando. Y por ende, nuevamente, el componente anticomunista es más fuerte y su tendencia a creer en teorías conspirativas es más acendrada. En cuanto a los fake news, ¿qué se puede hacer respecto a eso? Hay un par de estudios interesantes, uno de ellos de una premio Nobel de Economía, que sugieren que la razón no es rival para emociones a flor de piel. La derecha radical trata de atizar emociones intensas de miedo, de animadversión, frente a las cuales, por ejemplo, si uno le pone a los electores el plan y la opinión de Marine Le Pen sobre los inmigrantes y luego le da información verídica sobre la realidad de la inmigración, no basta para convencer a la gente de que abandone su, digamos, respaldo a Marine Le Pen. Se requiere un mensaje que apele a emociones positivas. Por ejemplo, más que hablarle de datos agregados sobre los inmigrantes, es importante presentar vidas emblemáticas, inmigrantes que sean representativos del conjunto y que la gente los vea con nombre propio y vea lo mucho que se esfuerzan, pero lo difíciles que son las circunstancias que tiene que vivir. O sea, no basta con decir la verdad, hay que decir de la verdad de manera que pueda generar empatía, por ejemplo, para confrontar ese discurso de odio de la derecha radical. Genial. Bueno, pues yo quiero agradecerles, se nos ha terminado el tiempo del programa y no despedirme sin antes compartir esto que me habías pedido, Farid. Tienes un libro justamente que está de reciente aparición y que se puede conseguir vía digital. Sí, se puede conseguir porque es Editorial Planeta, que es una editorial que tiene, digamos, bueno, es crítica, que es parte del universo de Editorial Planeta, y sí, se puede conseguir por vía digital, se llama Tiempos Violentos, Rusia, Ucrania, China, Estados Unidos y el nuevo desorden mundial. De acuerdo, pues ambos muchas gracias de nuevo. Seguimos aquí pues en contacto y gracias por estas reflexiones que nos abren un panorama muy interesante de la región. Gracias, Fabricio, gracias, Farid, hasta pronto. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a todas, a todos por habernos acompañado. Nos vemos el próximo jueves y recuerden que el programa ahora mismo sigue reproduciéndose en Twitter hasta mañana y luego el link de YouTube a través de la cuenta N22 Digital. Nos vemos el jueves.